Bienvenidos a un pequeño blog de lo que fue nuestra gira por la provincia del Carchi. Me presento, soy la cadete Lisette Ana Luisa, la cual les explicará todo sobre la gira. Primero tenemos una pequeña introducción, la cual nos muestra todos los lugares que visitamos. Y bueno, para empezar salimos de aquí de la ciudad de Tulcán y nos dirigimos hacia el cantón Mira, en el cual pudimos visitar su museo arqueológico y religioso, el cual contiene variedad de piezas ancestrales de la cultura pasto, y sus diferentes fases, en las cuales destacan la fase Capuli, que fue el inicio de todo. También la fase Cuasmal, que fue cuando nuestros antepasados empezaron a desarrollarse de mejor manera tanto en ámbitos culturales como tecnológicos. También pudimos observar cómo eran las chozas y tumbas. Antiguamente se dice que este tipo de tumbas eran únicas, y en este caso también tuvimos la oportunidad de ver los vestidos de la Purita. Este museo contiene más de 2000 vestidos de la Purita y también pudimos conocer más de la historia de la iglesia, la cual es una de las más antiguas en la cual reposa la Purita de Huaca, y también tuvimos datos interesantes sobre el cantón Huaca. Es un lugar muy turístico, eso sí muy frío, pero contiene gran variedad de cultura y tradición pasto, la cual es muy importante para seguir conservando el patrimonio tanto del Carchi como del Ecuador. Después de salir de Huaca, nos dirigimos al Cantón Bolívar, en el cual pudimos entrar a su museo paleontológico, el cual contiene varias piezas y huesos de mamuts, koalas y mastodontes, los cuales ya se extinguieron, pero ellos conservan sus fósiles, ya que estos se dice que fueron uno de los primeros mamíferos migratorios desde el norte de América hacia América del Sur. También contiene fósiles del tigre y uno de los mayores cazadores de esa época, el esmilodón. La otra sala pudimos observar igualmente algunas piezas de la cultura pasto, en las cuales destaca el famoso sol pasto. Este tiene un significado muy bonito, ya que se dice que este era el sol, que iluminaba los campos y pastos y simboliza también la energía y vida de la naturaleza. También pudimos observar variedad de vasijas, las cuales tenían diseños diferentes, los cuales también simbolizaban algunas cosas. Estas piezas también son representativas en lo que es el arte rupestre. Después continuamos nuestro recorrido hacia el cantón Mira, en el cual pudimos degustar de un excelente almuerzo en uno de los lugares más famosos del cantón, que es la fábrica del famoso tardón mireño, el cual es considerado una bebida típica del cantón Mira por su autenticidad y su gran historia, ya que estas bebidas siempre se sirven en las fiestas de Mira. Es una bebida infaltable. También nos dieron a conocer unas pequeñas historias sobre el Carchi, y mira como la más popular, la de las voladoras, las cuales los turistas piensan que son como unas brujas, pero no, estas son diferentes, ya que ellas se caracterizan por vestir de blanco y entre otras cosas más. Y después visitamos el Mirador del Cóndor, uno de los mirados más bonitos de la provincia del Carchi, y su enorme cóndor, una escultura muy simbólica. Después de esto retornamos a la ciudad de Tulcán, a tener una visita nocturnal por el cementerio, en el cual primero nos contaron un poco de su historia. Cómo fue que se volvió uno de los cementerios más populares del Ecuador, ya considerados patrimonio cultural del Ecuador, ya que sus hermosas figuras realizadas en árboles llama la atención de varios turistas. También nos hablaron de cómo es el cuidado de sus figuras, ya que nosotros decimos que son árboles normales, pero no son árboles que llevan su proceso y no es nada fácil. Y después nos contaron unas historias en las cuales estaba la de los enamorados que se dice y la viuda, historias antiguas y populares de la ciudad de Tulcán. Eso fue todo nuestro blog, muchas gracias por su atención, espero que hayan podido entender y admirar un poco más de lo que es la provincia del Carchi. Muchas gracias,